días a todos. Buenos días. Estoy un poco nervioso, pero también me da cuenta este gran privilegio para ministrar a vosotros, para tener este tiempo de predicación. Espero que vaya una bendición a vosotros y bueno, vamos a ver qué Dios va a hacer. Antes que empezamos, me gustaría preguntar a Moisés, ¿puedes orar del culto y de la predicación? Pues sí. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el último himno que hemos cantado. Buscaré tu rostro cada día. Y en esta mañana también hemos venido con ese propósito de buscar tu rostro. Y nos sentamos aquí, Señor, para abrir las Escrituras y buscarte, para que hables a nuestros corazones, y pedimos que tú estés con el hermano Justin, le ayudes en la exposición de tu palabra, le des facilidad de pensamientos y de palabras, y nosotros podamos recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, y nos entregamos a ti en este precioso tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pues esta mañana me gustaría decir sobre el tema los motivos para servir, específicamente para servir al Señor. Todo el mundo tiene motivaciones para trabajar, y la Biblia dice en Proverbios 16, el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estima. Cada uno de nosotros trabajamos por un motivo. Normalmente es para cuidar nuestras familias, para proveer las necesidades. Pero sobre nuestro trabajo para el Señor, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué trabajamos por el Señor? Esa es la pregunta que me gustaría contestar desde las Escrituras. Entonces, vamos a buscar en las Escrituras por las motivaciones bíblicas para servir al Señor. Y primero, vamos a ver un ejemplo de los motivos malos. En el libro de Mateo, si vais allí, el libro de Mateo, capítulo 6. Y también voy a preguntaros por poco ayuda con las Escrituras para ayudarme. Y entonces, en Mateo capítulo 6, en versículos 1 y 2, Dani, ¿puedes leernos 1 y 2 en capítulo 6? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí en este pasaje Jesús menciona que los hipócritas hacen algunas cosas. Aquí ¿cómo se dice aquí? Limosna, ¿no? Dar dinero a algunas personas. ¿Y por qué? Porque ellos lo hacen. Porque dice, para ser alabados por los hombres. Y Jesús dice, cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Ellos quieren ver de los hombres, eso es que lo recibieron. Entonces, en este pasaje, desde versículo 16, todas las cosas que los hipócritas hacen son buenas. Y bueno, dice sobre orar,
luminosa y, bueno, algunas cosas más. Todas cosas son buenas. Entonces, ¿por qué Jesús dice ellos son los hipócritas? Es por el motivo. El motivo es para ver, alabados por hombres. En versículo 5 dice para ser vistos de los hombres. En versículo 7 dice que piensen que por su palabrería serán oídos. Y también en versículo 16 dice para mostrar a los hombres que ayunan. Solamente para recibir gloria y alabanza de los hombres. El motivo es malo. Eso es no porque servimos a Dios. Entonces, creo que sigan este pasaje. Podemos ver que estas cosas son buenas para hacer, pero el motivo para hacerlos es lo que más importante. Desde nuestros corazones debemos buscar agradar al Señor. Creo que esto demuestra que la motivación para servir al Señor es más importante que la acción. La obra es importante, sí, pero el motivo, la razón por qué lo haces es importante. Entonces vamos a empezar en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Este es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y vamos a leer en versículo 10. Hermano Moisés, ¿puedes leerla? Versículo 10, capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día, la Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Necesitamos dar cuenta a Dios sobre qué obras hicimos en esta vida, en nuestros cuerpos. Entonces creo que si en la Biblia vamos a decir no solamente qué hago, pero por qué. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué ayuda a esta persona? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué dar dinero? ¿Por qué es la razón? En este pasaje podemos ver 3 motivos, 3 razones para saber el Señor. Motivos correctos, no como solamente los hipócritas para ver de los hombres, no. Estos motivos para servir al Señor son buenos. Y necesitamos recordarlos cuando hacemos cosas por el Señor. Necesitamos recordar por qué lo hago esto. ¿Por qué? Entonces, primero me gustaría decir, sigan versículo 11, la Biblia dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El primer motivo es el temor del Señor. Pablo dice aquí, conociendo pues el temor del Señor. Nosotros persuadimos a los hombres.
Porque conocíamos el temor del Señor, decimos algo. Es bueno para tener miedo del Señor, pero hay dos reacciones diferentes que podemos tener cuando tenemos miedo de Dios. Por esto vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y podemos ver en este pasaje dos reacciones del temor del Señor. Dos acciones que producen cuando una persona tiene miedo del Señor y ¿qué haces después? En Éxodo capítulo 20, en versículo 18, puedes leerlo, versículo 18 en Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aquí Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. En la Biblia dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Todo el monte parece terrible. La Biblia dice el pueblo, ¿qué hacen? Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. La gente estaba aterrorizada. Moisés también tenía miedo. La Biblia dice en Hebreos 12, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés tenía miedo de Dios también, lo mismo de la gente. Pero, ¿qué hizo? La Biblia dice en versículo 21, entonces el pueblo estuvo a los lejos. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hay dos reacciones diferentes. El pueblo, la Biblia dice, estuvo a los lejos. Y Moisés se acercó. Todos tenían el miedo del Señor, el temor del Señor, pero la gente se pusieron de lejos. Entonces hay dos reacciones que podemos tener en nuestras vidas. Cuando tenemos miedo del Señor, podemos acercar a Dios, o podemos pusiear lejos, pone más distancia entre Dios y nosotros. Entonces cuando tenemos el temor de Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos a Él o nos alejamos? Pablo dice en 2 Corintios 5 que conociendo el temor de Dios, ¿qué hacemos? El temor de Dios es el mismo que debieras tener de tu buen padre. Tengo miedo de mi padre, pero no es miedo que no puedo hablar con él. No puedo quedar con él, no. Es el miedo que no quiero hacer mal contra él. Es lo mismo miedo que necesitamos tener con Dios. El miedo que nos impide tener, no es un temor que nos impide tener comunión con él.
Por el contrario, debería motivarnos a hacer lo que es correcto, para cuando lleguemos al tribunal no nos avergüence. El temor del Señor es un motivo muy importante en la vida cristiana. Es que necesitamos tener un temor del Señor, por supuesto, pero es el temor que se motivarás para hacer bueno, para vivir correcto, para acercarnos cercano a Dios, ¿no? Nos alejamos. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, podemos ver el motivo del miedo del Señor. Conociendo trabajamos por el Señor, en su temor, por su placer, por su gloria, para agradarle. El segundo, podemos ver en versículos 14 y 15 un otro motivo. Y a ver, puedes leer los 15 en 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es decir, porque Él murió por nosotros, no debemos vivir para nosotros mismos. Dios pagó un gran precio para salvarnos. 1 Pedro 1 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es un gran precio que Dios pagó por nosotros, su propio Hijo y la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces debemos tener un sentido de deuda, cuando servamos a Dios, un sentido de deuda, porque Dios pagó un gran precio por nosotros. Necesitamos orar por Él con este sentido. Y vas a Romanos 1. Y mira el versículo 14. Y Benito, ¿puedes leer 14 hasta 16? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, hermano. Aquí Pablo dice, soy deudor. A todos. Somos deudores de otros, porque tenemos la esperanza del Evangelio, tenemos el Hijo de Dios, tenemos luz, tenemos esperanza, tenemos el mensaje de Dios sobre su Hijo, sobre vida eterna. Entonces tenemos un gran regalo. Tenemos buenas noticias y nos hace deudores a todo el mundo, porque todo el mundo no conocía
Somos como los leprosos mencionados en 2 Reyes 7. Estábamos enfermos con la enfermedad del pecado y estábamos listos para morir. Pero a través de la obra de Dios recibimos la oportunidad de vivir una nueva vida. Pero los leprosos se dieron cuenta de que tenía toda esa comida y tesoros, pero no se los daban al resto de la ciudad que los necesitaba. Dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Nosotros no estamos haciendo bien si tenemos esta esperanza y no decirla a todo el mundo. Somos deudores a todo el mundo para predicar el Evangelio, para dar el mensaje de Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje de hay esperanza en Cristo. Pablo se dio cuenta que la buena noticia que había recibido hacía de deudor de decir a los otros cómo podían salvarse también. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mira 2 versículos, 11 y 12. Y Benjamín, ¿puedes leer los dos, 11 y 12? Dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, la Biblia dice aquí, no solamente somos deudores a los otros, pero también somos deudores de Cristo. Porque Él pagó por nuestros pecados. Él murió por nosotros porque nosotros vivir por Él. Mira que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5. En versículo 15 dice esto: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es nuestro propósito en nuestras vidas, para vivir por Él, no para morir por Él. Él murió por nosotros, para nosotros vivir por Él, no para sí mismos. Entonces tenemos una oportunidad. No podemos pagar el precio de la sangre de Cristo, no podemos pagarla. Pero podemos dar pocas cosas a Cristo para enseñar el sentido de deuda, para enseñar que no sabemos el precio, entendamos la carga, y para decir: Señor, gracias. Lo hizo esto para decir gracias, Señor. Es un motivo para servir al Señor, un sentimiento de deuda, porque somos deudores al mundo y también de Cristo.
muchos motivos que podemos tener para obrar por el Señor. Podemos ver el temor del Señor. Podemos ver un sentido de deuda. Pero creo que hay una cosa que es más importante. Podemos verla en la misma pasaje aquí en versículo 14. La Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo. Esto es un motivo más profundo. Y cuando leo este pasaje, pienso hay dos puntos de vista que podemos tener. Uno es este. Cuando la Biblia dice el amor de Cristo, dice sobre su amor por nosotros, por supuesto, ¿no? Cristo nos ama. Perdón. En 1 Juan capítulo 4, perdón, lo siento. Gracias, hermano. 1 Juan capítulo 4, en versículo 10. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En este consiste el amor, que Dios nos amó. Es muy claro que Dios nos ama y también darnos su Hijo para salvarnos. Pero también en versículo 19 la Biblia dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podemos amar a Dios correctamente porque Él nos amó. Podemos tener amor por Dios. Entonces, cuando leo la frase el amor de Cristo, veo dos amores. Su amor por nosotros y también nuestro amor por Él. Y los dos juntos deben motivarnos para servirle más y más, para orar por Él cada día. En cada cosa que hacemos, debemos recordar que Él me ama. Él me ama. Cada día recuerdo, Dios me ama, pero también le amo a Dios. Conociendo su amor por nosotros y lo amamos por eso, debiéramos estar motivados para amar a los perdidos y tener compasión de ellos. Cuando Cristo fue en su ministerio aquí en la tierra, la Biblia dice 3 veces que Cristo fue movido con compasión para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos y también para dar alimentos a las multitudes.
Entonces Cristo tenía un corazón por la gente que no le conocía. Jesús tiene amor por los perdidos que no tenía esperanza, no tenía luz, no tenía nada. Y hice Cristo un hombre de compasión por este mundo. Entonces debemos tener lo mismo sentido, un corazón por los perdidos, un corazón por un mundo en oscuridad, una compasión por nuestros vecinos, nuestros amigos que no conocían Dios. Entonces, estas tres motivaciones deberían movernos a seguir al Señor, sí, pero la Biblia dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. La mayor motivación que debemos tener es el amor de Cristo. Necesitamos el miedo del Señor, sí. Y también debemos tener un sentido de deuda. Pero la mayor motivación que debemos tener es el amor de Cristo. Cuando oramos por Él, cuando hacemos algunas cosas por Dios, porque las hacemos por el amor de Cristo. Eso nos mantiene haciendo lo correcto y eso nos da una carga por el mundo perdido y que nos alrededor. Voy a terminar con este pasaje en Mateo capítulo 22. Mateo 22. Versículo 35. Mateo 22:35. La Biblia dice y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amor. Es que todos los mandamientos, toda la ley, depende en dos mandamientos, y dos mandamientos sobre amor. Tu amor por Dios y tu amor por tu prójimo. Entonces, ¿por qué servirnos? ¿Por qué trabajamos por Dios? ¿Por qué? Porque el temor del Señor, sí. Porque somos deudores, sí, por supuesto. Pero, ¿por qué? Por el amor de Cristo. Entonces, cuando trabajamos en cualquier cosa, cosas pequeñas, cosas grandes, no importa la cosa, la acción. Lo que es más importante es esto: ¿por qué lo hiciste? Espero que vaya una bendición
Gracias por tu paciencia con mi lengua. Y también gracias por la oportunidad para ministrar a vosotros. Y bueno, gracias, pastor.